Dios les bendiga, iglesia. Nada, hoy les traigo el estudio bíblico de este domingo. Espero que sea de bendición para sus vidas y que lo podamos compartir, ¿verdad? Con distintas personas que necesitan escuchar, ¿verdad? La palabra de Dios, necesitan mantenerse conectados con el Señor a través del estudio de su palabra. El estudio bíblico de hoy lo titulé La Iglesia Unida y Jamás Detenida. Y vamos a comenzar hablando un poquito de la misma iglesia. Así que vamos a comenzar con la etimología, ¿verdad? O el origen de la palabra iglesia. Iglesia viene de la palabra eclesia, que es en griego, y viene de la palabra, a su vez viene de la palabra ekaleo, que significa llamar afuera o salir de un lugar a otro. Y su connotación, ¿verdad? Se refiere a lo que es una asamblea o una reunión de personas. En hebreo se le adjudica la palabra kayal, que se le designa entonces a la congregación de Israel como una comunidad teocrática, o sea, una civilización o un grupo, ¿verdad? Una sociedad dirigida, ¿verdad? Por un Dios, ¿verdad? Que por eso se refiere con teocrático. Una comunidad teocrática convocada desde el cautiverio para adorar y servir a Dios. Ese es el origen, ¿verdad? De la palabra iglesia y cómo se utiliza en distintas partes de la palabra de Dios. Así que vamos a hablar un poquito de lo que es la iglesia. Primero, ¿verdad? Tenemos que separar el término iglesia de lo que es el templo, ¿verdad? Lo que nos referimos como el lugar donde nos vamos a congregar, y lo que referimos como entonces la iglesia como los constituyentes de la iglesia del Señor, ¿verdad? El templo era un lugar donde estaba la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento Dios da instrucciones bien claras de cómo construir el templo, qué artículos debía tener, cuáles son las personas que eran permitidas estar en ciertas áreas del templo, etcétera, etcétera. Y el templo estaba constituido por el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, la iglesia, en términos de las personas, pues tenemos que ver dónde nace esa iglesia o quiénes son sus miembros. Bueno, pues yo lo que hice fue encontrar, ¿verdad?, dos puntos interesantes que podemos, de hecho, contrastar con las clases que hemos tenido a través de los pasados domingos y durante el semestre anterior, que estuvimos hablando de la iglesia como tal, donde nosotros podemos identificar, ok, estos son los miembros de la iglesia del Señor. Y primeramente está el pueblo de Israel. Es algo que no podemos quitar, ¿verdad? No podemos remover de esta cosmovisión, ¿verdad?, de lo que es la iglesia, porque Dios los escoge a ellos. En Deuteronomio 7, versículos 6 al 8, Moisés está hablándole al pueblo luego de haber presentado los 10 mandamientos, y dice lo siguiente: porque tú, ¿verdad? Y todo esto dirigido por el Señor, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así que tienen la primera instancia, ¿verdad?, de esa iglesia del Señor es el pueblo de Israel. Pero, como bien sabemos, todos estamos incluidos, ¿verdad? El pueblo gentil está incluido dentro de ese pueblo, y eso es lo que vamos a hablar ahora. Mateo 16, versículo 18, Jesús le dice a Pedro que sobre él será fundada, ¿verdad?, la iglesia, que tendrá tanto poder que ni las puertas de Hades prevalecerán contra ella. Y esto lo vemos cumplirse en el día de Pentecostés, en donde Pedro hace su primera predicación frente a tanto judíos como gentiles. Y al culminar su sermón, ¿verdad?, su predicación, él dice lo siguiente en Hechos capítulo 2, versículo 38 al 39. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y de esa manera se convierten 3,000 personas. Así que al arrepentirnos y reconocer, ¿verdad?, que Jesús, Señor y Cristo, fue crucificado, resucitó al tercer día, y arrepentirnos, ¿verdad?, y recibir el perdón de nuestros pecados, recibimos el don del Espíritu Santo y nos convertimos en parte de esa iglesia del Señor.
¿Cómo sabemos, verdad, que luego de esto, verdad, además de obvios sucesos que ocurren, verdad, cómo sabemos, verdad, que este es el nacimiento de esta iglesia? Bueno, porque más adelante en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, se narra, verdad, se describe actividades, características y maneras, verdad, de vivir de esta nueva esta iglesia, verdad, que se funda luego de Pentecostés. Y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Así que ya sabemos quiénes son los que constituyen la iglesia. Ahora yo les pregunto a ustedes, pues, ¿qué cosas nos describe a nosotros como iglesia? Porque ciertamente la iglesia es más allá que una definición, que una oración, es mucho más. Y el Señor le dio unos atributos bien especiales y bien particulares a la iglesia. Y esos atributos pues nos deben brindar a nosotros esperanza, nos deben brindar alegría y gozo de que tenemos una identidad en nuestro Señor. Pero también esa identidad tiene unas responsabilidades que vienen como parte de una cosa, viene la otra, ¿verdad? Y es importante que entendamos que esas características que tenemos como cristianos las debemos aplicar siempre. Estemos dentro del templo o estemos fuera del templo. Porque nosotros no somos cristianos de 10 a 12, nosotros somos cristianos todo el tiempo. Y de hecho, algo importante, ¿verdad? Tengo aquí escrito, con o sin coronavirus, ¿verdad? Son responsabilidades que nosotros tenemos primero con el Señor, ¿verdad? Que tenemos que cumplir. Y para cerrar, ¿verdad?, este estudio, ¿verdad?, y para concentrarnos en el tema principal de este estudio, yo quiero que hablemos acerca de la unidad de la iglesia como nuestro mayor aliado en medio de esta distancia que nosotros tenemos, en medio de esta situación que tenemos de que no podemos reunirnos físicamente en el templo, pero podemos estar unidos como iglesia por medio del Espíritu. Así que esta parte completa va a estar en Efesios 4, la primera parte del capítulo de Efesios 4, donde Pablo está describiendo a la iglesia unida por el Espíritu. Se describen, ¿verdad?, las diversas vocaciones de la fe, y en una parte del capítulo dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es un poquito confuso, ¿verdad? Un poquito, mucho palabreo, mucha coma, mucha pausa, pero sí los voy a ayudar, ¿verdad?, a entender, ¿verdad?, lo que está tratando, ¿verdad?, de decirlo, o interpretar, ¿verdad?, de alguna manera lo que está tratando de decirnos este versículo con respecto a nosotros, la iglesia. Y yo lo veo como una receta al revés. Usualmente las recetas, cuando las leemos en los libros, la receta al principio tiene como una foto del producto final, del bizcocho, el flan, lo que sea, y luego te va dictando los ingredientes y después te da las instrucciones que tú tienes que seguir. Pues esto está al revés. A nosotros nos dan primero todas las instrucciones, todo el proceso que tenemos que hacer, para entonces llegar a un resultado final. Ese resultado final es lo que dice al final del versículo: el crecimiento y edificación en amor de nosotros, la iglesia. ¿Y por qué es importante, verdad, para nosotros edificarnos y crecer como iglesia? Bueno, pues cumplir la obra y la voluntad del Señor en la vida del hombre, ¿verdad? Es la importancia, ¿verdad?, de que la iglesia crezca y se edifique principal y primordialmente en amor, para que podamos hablarle a otros acerca, ¿verdad?, de
de que en un momento dado nosotros estuvimos lejos del Señor, y por medio de Jesús ahora podemos reconciliarnos con Él y podemos estar con Él, ¿verdad? Y eso es una excelente noticia que debemos compartir. Así que, ¿cómo logramos crecer y edificarnos en amor? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en la otra parte del versículo. Primero dice, creciendo en el conocimiento de quién es Cristo, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Colosenses 1.5 dice que la esperanza de los cristianos en la iglesia de Colosas, ¿verdad? Refiriéndose a esa iglesia particular, fue oída por medio del Evangelio. El Evangelio es la palabra del Señor. O sea que a través de la palabra de Dios es que nosotros podemos conocer sobre su gracia, sobre su amor, y muchas cosas más, ¿verdad? Y esas promesas que Él tiene para nuestras vidas. En Efesios 4, ¿verdad? Pablo pone esta búsqueda del conocimiento como una parte esencial para la unidad de la iglesia, a nivel individual y a nivel colectivo. Por eso es importante que nosotros saquemos tiempo, ¿verdad? Individualmente cada uno para estudiar la palabra, pero también con nosotros como iglesia, ¿verdad? Como estamos haciendo ahora mismo con este estudio, para estudiarla, para atesorarla, porque por medio del conocimiento, ¿verdad? De esa lectura, de ese entendimiento de lo que estamos leyendo, es que nosotros podemos conocer más a Dios. Podemos conocer sobre su gracia, podemos conocer sobre su misericordia, podemos conocer las promesas que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Que somos su iglesia. Y es importante ese conocimiento de quién es nuestro Dios para entonces poder ejecutar los otros dos pasos de esta receta, ¿verdad? Para lograr el crecimiento y edificación en amor de la iglesia. El segundo paso dice el versículo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. O sea, que el cuerpo esté concertado y unido entre sí. Concertado se refiere a que están ubicadas las partes de tal manera que unas colaboran con las otras. Es como una máquina, ¿verdad? Que necesitamos que ciertas piezas funcionen, ¿verdad? Tengan... pues funcionen bien unas con las otras para que la máquina pueda ejecutar su trabajo. Pues así mismo se refiere a la iglesia. Pablo ve necesario que nosotros estemos unidos y que estemos en acuerdo y de acuerdo con unos con los otros para que entonces podamos cumplir la función que tenemos que cumplir. En Efesios 4, versículos 2 y 3 habla de cómo nosotros podemos mantenernos unidos. Dice que con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que, esa es como que la manera que Pablo dice, mira, cómo nosotros nos mantenemos unidos. A esto le podemos añadir los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y si seguimos leyendo más adelante, luego del versículo 3 de Efesios, vemos que el Señor se encargó de unirnos de muchas maneras más, además de la relación que tenemos los unos con los otros, sino que a nivel espiritual Él une a su iglesia. Dice que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es lo que estamos hablando ahora. Dice que estamos unidos bajo el mismo espíritu. Dice que tenemos un solo Señor, que tenemos una sola fe, que participamos de un mismo bautismo y que es un solo Dios y un mismo Dios. Así que el Señor no solamente nos está pidiendo que seamos un cuerpo, que seamos el cuerpo del Señor, concertado y unido entre sí, sino que Él también se encargó de, por encima de todo lo que nosotros hagamos, ya estamos unidos por medio del Espíritu. Así que repasando, mientras nosotros crecemos en conocimiento, que fue lo primero que mencioné, conocimiento de quién es nuestro Dios, entonces entendemos quiénes somos como su iglesia. Y al estar de acuerdo los unos con los otros, podemos estar unidos en un mismo espíritu. El último punto dice que todas las coyunturas se ayuden mutuamente según su actividad, o sea, según lo que cada cual tiene que hacer. En Hechos 2, que lo hablamos hace un ratito atrás, se habla de las actividades que hacía la iglesia primitiva, ¿verdad? Luego de Pentecostés, que se empieza a formar la iglesia, y dice que ellos compartían la palabra, que estaban en comunión, que ayunaban,
que daban de lo que tenían o vendían sus bienes para poder cubrir las necesidades de los demás. Alababan a Dios, y dice que hasta comían con alegría y sencillez de corazón. Ayudarnos mutuamente es un deber de nuestra fe. Nosotros hemos hablado mucho, ¿verdad?, en la iglesia, de que sin la expresión de las obras la fe es muerta. Y para mantener la unidad de la iglesia es necesario ocuparnos los unos de los otros. Hebreos 13:16 dice: Hebreos 13:16 dice que hagamos el bien y que nos ayudemos mutuamente, porque Dios se agrada de esa actitud. Es importante preocuparnos por la necesidad de los otros, porque si estamos trabajando dentro del mismo cuerpo y queremos lograr unidad, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Si yo veo que hay un hermano que tiene una necesidad que yo puedo cubrir, pues cómo no ayudarlo, ¿entiendes? O cómo la iglesia misma, todos en colectivo, no ayudar a esas personas o a esas partes que tenemos necesidad. Hebreos 10:23-24 dice que nos mantengamos firmes, porque Dios es fiel, y que nos consideremos los unos a los otros y que nos estimulemos en amor y en las buenas obras. Así que ya vimos quiénes somos como iglesia y cómo la unidad es una pieza clave en estos tiempos donde no podemos compartir como comunidad de fe, no podemos congregarnos todos juntos en el mismo lugar. Ahora, la clave es, porque ya sabemos que es necesario estar unidos. Pues, ¿qué hacemos para estar unidos? Bueno, pues primero aplicar todo lo que hemos aprendido en la casa del Señor, ¿verdad? Cuando hemos ido, y levantar nuestro altar familiar. Leer la palabra, ayunar, orar, adorar y alabar al Señor. Son todos estos componentes que hacen de nuestra vida una vida de devoción al Señor. Eso es lo principal que nosotros podemos hacer. Y lo más crucial, ¿verdad?, y que sé que nuestra iglesia lo ha estado trabajando y lo está intentando hacer, ¿verdad?, a través de los distintos medios que hacemos, es estar todos en común acuerdo. Es estar todos dentro de ese mismo cuerpo, de acuerdo en que estamos orando, de que estamos compartiendo los mismos versículos, estamos llamándonos los unos a los otros, escribiendo. Son distintas maneras que hay para nosotros poder estar en unidad. Ahora, es importante que nosotros hagamos el compromiso de estar unidos, ¿verdad? Que si ¿verdad?, recibimos una palabra, por el medio que sea, pues la escuchemos, la leamos, la compartamos con otras personas, porque es nuestra vida la que está, ¿verdad?, la que tiene que recibir esa palabra, ese mensaje, para nosotros poder seguir creciendo y edificándonos en amor. La palabra es, ¿verdad?, para finalizar, la palabra del Señor es clara en el hecho de que nosotros no debemos dejar de congregarnos, que nosotros debemos mantenernos, ¿verdad?, asistiendo a la casa del Señor, congregándonos en comunidad. Pero en estos tiempos pues no es permitido, es difícil, ¿verdad?, poder compartir físicamente como iglesia. Pero nuestra unidad como iglesia en espíritu, ¿verdad?, en nuestro pensamiento, nos va a ayudar a nosotros a estar firmes, nos va a ayudar a nosotros a seguir creciendo y a seguir cumpliendo el plan de Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas, y el plan de Dios para todos. En la iglesia, la iglesia que está descrita, ¿verdad?, en la palabra del Señor, la iglesia que está descrita a través de los libros de historia de la humanidad, describen una iglesia que nunca se detiene o que nunca se detuvo ante las distintas adversidades y ante las distintas dificultades de la humanidad. Siempre se describe una iglesia que se mantuvo unida, una iglesia que se mantuvo firme, una iglesia que continúa profesando su amor por el Señor, y su amor por la humanidad. Así que imitemos eso, no detengamos nuestra iglesia, no detengamos nuestra fe simplemente porque no nos podemos reunir físicamente, porque lo que nos une, ¿verdad?, es el amor del Señor. Así que sigamos siendo, ¿verdad?, esa iglesia unida y que jamás se detiene. Dios les bendiga y nos veremos, ¿verdad?, el próximo domingo.